Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Velázquez, pertenezco a la Universidad Central del Ecuador y hoy vamos a realizar un análisis de resultados de una regresión lineal. Ya tenemos realizada nuestra base de datos en SPSS, donde nuestras variables va a ser el salario actual, salario inicial, años de experiencia y años de estudio. Vamos a realizar una regresión lineal entre estas variables. Para ello nos dice que nos pide la primera pregunta. El salario que recibe, que sería el salario actual, depende del salario inicial. Entonces, para poder responder a esta pregunta, nos vamos a la opción primero para realizar nuestro gráfico. Para ello nos vamos a los cuadros de diálogos antiguos y nos vamos a dispersión y puntos. Seleccionamos una dispersión simple y decimos que en el eje X, en este caso va a ser el salario actual, y en el eje Y va a ser el salario inicial. Damos clic en aceptar y vamos a ver nuestro gráfico. Como podemos observar aquí, para saber si existe una regresión lineal entre estas dos variables, vamos a dar doble clic y nos vamos a seleccionar la opción donde dice añadir la línea de ajuste total. Para esto adjuntamos un etiquetado de línea y aplicamos. Y nos va a salir que la regresión lineal va a ser un R cuadrado de un 87,90%. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más se aproxime a 1, que en este caso sería el 100%, va a existir una regresión lineal. Es decir, que existe una correlación entre estas dos variables. Entonces, nuestro análisis de datos para esto sería, nos dice que va a ser que de acuerdo a nuestro R cuadrado, que está aproximado a 1,87,9, significa que existe una correlación lineal muy alta en estas dos variables. Es decir, que el salario actual sí depende con el salario inicial. Ahora procedemos a realizar nuestra regresión lineal para poder sacar nuestra ecuación. Entonces, para ello nos vamos a nuestra base, vamos donde nos dice analizar y en la opción de regresión seleccionamos la lineal y en las dependientes e independientes decimos que las dependientes va a ser el salario actual y el independiente en este caso va a ser el salario inicial. Nos vamos a aceptar y nos va a salir tres tablas. El 1 nos dice que son las variables, cuáles son las variables de entrada y salida, el resumen del modelo y el resumen de ANOVA y los coeficientes. En el resumen de modelo nos da el R cuadrado, que ya hicimos nuestro análisis. Y el de coeficientes nos ayuda a ver cuál es nuestra ecuación. En este caso nos dice que en el cuadro de coeficientes tiene una significancia del 0%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más se aproxime a 0 va a ser nuestra ecuación perfecta. Entonces para ello construimos nuestra ecuación y nos queda que la ecuación va a ser igual a Y igual a 190,792 más 1,027x. Entonces se puede concluir que el salario actual sí depende del salario inicial, teniendo una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor salario inicial, mayor salario actual. Ahora vamos a realizar lo mismo con la segunda pregunta, que nos pide el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia. Entonces para ello vamos a realizar lo mismo, nos vamos a la base, seleccionamos gráficos, el cuadro de diálogos antiguos, decimos que es una dispersión de puntos y ya tenemos nuestra gráfica en nuestro análisis. Entonces, como podemos observar, nos dice ahora que el R cuadrado es del 76,50%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene una correlación alta entre estas dos variables. Para ver nuestra ecuación nos vamos a nuestro modelo de coeficientes y nos dice también que tiene una significancia del 0%. Es decir, que sí existe una regresión lineal en estas dos variables. Y tenemos nuestra ecuación final que nos dice que es igual a Y, que es igual a 401,634 más 30,194x. También se puede concluir que el salario actual sí depende de los años de experiencia y también tiene una relación directamente proporcional.
Nuestra siguiente pregunta, en cambio, nos pide que el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de estudio. Esto sí es verdad, porque nos sale que nuestro R cuadrado es del 70,40%. Y esto representa una correlación lineal alta entre el salario actual con los años de estudio. Cabe recalcar que, ¿cómo sabemos si la correlación es alta o muy alta? Nos dice que entre 0,6 a 0,8 va a ser alta, y los que son mayores de 0,8 hasta 1 va a ser muy alta. Y si nos saldría en el caso que sea 1, que es el 100%, va a ser exacta. Entonces tenemos también nuestra ecuación y nos dice que Y va a ser igual a 359,211 más 27,155x. También podemos decir que el salario actual sí depende de los años de estudio, teniendo una relación directamente proporcional, como pudimos observar. Nuestra siguiente pregunta, en cambio, nos pide ahora que si el salario que recibe el empleado actualmente depende de los años de experiencia y de los años de estudio. Ahora estamos haciendo una regresión lineal entre dos variables. Para realizar esto es el mismo procedimiento. En este caso vamos a hacer directamente la regresión lineal. Entonces nos va a salir un R cuadrado del 0,770. Esto quiere decir que sí existe una correlación lineal entre estas tres variables. Pero al ver en nuestro modelo de coeficientes, nos dice que el año actual con el año de estudio y el año de experiencia no tiene una relación entre las tres variables, sino solo con los años de experiencia, ya que en nuestros años de estudio nos sale la significancia del 0,146, que es superior al 5%. Por lo tanto, no es aceptable. Y podemos concluir que nuestra ecuación va a quedar como Y igual a 385,551x más el 24,010. Y podemos concluir que el salario actual solo depende de los años de experiencia y no de los años de estudio. Nuestra siguiente pregunta nos pide ahora que si depende de los años de experiencia y el salario inicial. Nos sale un R cuadrado del 0,883, por lo tanto existe una relación lineal muy alta entre estas variables, pero no existe exactamente entre las tres. Lo que nos quiere decir que esto, la significancia nos da que los años de experiencia va a ser del 0,17. Como decimos, es mayor del 5%, por lo tanto no es aceptable. Entonces nuestra ecuación final nos queda que es del 212,310 más 0,893x, concluyendo que el salario actual solo va a depender del salario inicial. En nuestra pregunta 6 nos pide ahora que el salario que recibe el empleado depende de los años de estudio y del salario inicial. Tenemos un R cuadrado de 0,883, existe una correlación lineal muy alta, pero nuestro modelo de coeficiente tiene una significancia en los años de estudio del 0,72%. Es mayor que el 5%, por lo tanto tampoco se acepta esta variable y la ecuación nos queda como 199,884 más 0,911x. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario actual solo va a depender igual que el salario inicial. Esto nos coincide con la respuesta de la pregunta 5. Y por último tenemos nuestra pregunta 7, que nos pide que si el salario que recibe actualmente el empleado depende de los años de estudio, de los años de experiencia y del salario inicial. Ahora está realizando una relación con 4 variables. Nos va a salir un R cuadrado alto con una regresión muy alta del 0,884. Pero en nuestro modelo de coeficientes nos sale que solo va a tener una regresión lineal con el salario inicial, ya que nuestra significancia tanto para los años de estudio es de 34,70% y de los años de experiencia es del 60,40%. Como dijimos anteriormente, esto supera el 5%, por lo tanto no es aceptable. Y nuestra ecuación final quedaría como 206,907 más 2,602x. Pudiendo concluir esto que el salario actual solo va a depender del salario inicial y más no de los años de estudio ni los años de experiencia. Esto sería todo en cuanto a nuestro análisis de resultados utilizando una regresión lineal.
Gracias y espero les haya gustado.